Carmen. Carmen, bienvenida. Oye, un gusto estar aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Con Argentina, México, maravilloso lo que hace la tecnología. Y queríamos que ojalá te presentara y nos comentara brevemente de la iniciativa que ustedes llevaron a cabo. Entendemos que tiene que ver con personal de la salud mental finalmente. Tú acláranos ahí de qué se trata la iniciativa. La iniciativa tuvo que ver con el comienzo de la pandemia, cuando empezaron a haber casos entre el personal de uno de los hospitales psiquiátricos de la provincia de Buenos Aires, un hospital para mujeres. Nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos en un proceso de que se llama Buenos Aires libre de manicomios, quiere decir, estamos en un proceso de desmanicomialización. Quiere decir que el psiquiátrico existe, las mujeres están internadas y va disminuyendo el número. Paralelamente estamos en procesos de generación de oportunidades de vida fuera del hospicio, porque no se trata de ser, si fuera solo cerrar, el tema es todo lo que hay que abrir para poder cerrar. En esa transición, y con una dirección nueva, esto es interesante para mí contárselos, acababa de asumir una nueva dirección que está totalmente identificada con la idea de desmanicomialización. Cuando empieza la pandemia, creo que a la semana de asumir la nueva dirección del hospital, estamos hablando de un hospital que en este momento tiene 600 mujeres internadas, hace 100 años tuvo 5.000, es un hospital que tiene más de 100 años. Fue disminuyendo la población, y en los últimos años hay todo un proceso de fomento a la posibilidad de que vivan en la comunidad. Yo pertenezco a un programa que está hace 23 años instalado en el hospital, que es directamente de externación para personas que no tienen familia que la pueda recibir. Esa gente que ha perdido todos los lazos. Bueno, se los cuento para poner en contexto de qué institución se trata. Cuando esta dirección era muy nuevita, de pocos días, viene ya avanza la cuestión pandémica y empiezan las medidas de aislamiento. Y empezaron a aparecer casos entre el personal, primero entre el personal. Ahí se daba el fenómeno del pluriempleo. Hay mucha gente que no tiene un solo trabajo. Esto tiene que ver con las condiciones económicas y cuánto se sostiene el trabajo en salud, ¿no? ¿Qué posibilidad tiene alguien de sostenerse con un solo trabajo? Entonces, y la gente viajaba en transporte público. Tardó muy poco en instalarse las medidas de todo lo que era la protección personal. Los equipos de protección personal se proveyeron, al principio no lo sabía, y se proveyeron rápidamente, antes de 2 semanas, así ya había una provisión. Estoy hablando de un hospital estatal, ¿no? En ese contexto empiezan a haber casos, y con la dirección del hospital conversamos de si se podía hacer algo, y un pequeño grupito, que en ese momento éramos cuatro psicólogas de distintas áreas. Yo trabajo en el área de externación, otra trabaja en un área de niñez, de niños con problemas graves, del trastorno del espectro autista, y otras 2 de salas de internación. Nos pusimos de acuerdo en brindar una primera escucha. Esto era, voy a describir qué es lo que ofrecíamos. Cuando en la oficina de personal
se registraba un caso, alguien aparecía como sospechoso de COVID, que presentaba síntomas, nos informaban, teníamos un teléfono, nos informaban y se repartía entre nosotras quién llamaba. Así era muy simple el mecanismo. Hay 3 personas, ¿quién las llama? Entonces elegíamos con un criterio, si conocíamos a la persona, esa era la que llamaba. Si no la conocíamos, cualquiera podía llamar, la que tenía disponibilidad de tiempo. Fue muy, digamos, informal, porque fue una iniciativa que no vino desde la dirección, ni vino, la dirección lo recibió con mucha aceptación esto. De hecho, se armó ese dispositivo con un teléfono, con la disponibilidad nuestra, y lo que ofrecíamos era, hola, nos enteramos que estás, que has recibido, que tenés síntomas y que ahora estás en una observación para ver si se trata de COVID. O supimos que tuviste la confirmación. ¿Cómo estás? ¿Con quién compartís tu vivienda? ¿Tenés condiciones? ¿Podés aislarte dentro de la vivienda? Las preguntas que hacían a ese contexto en el que esta persona transitaba. Y empezamos a descubrir que también entre el personal había el miedo a volver, ¿no? Es una cosa que lo descubrimos conversando. El miedo, si pensemos que estamos en los tiempos iniciales de la pandemia. ¿Qué iba a pasar cuando terminara ese periodo, los 10 días, y volver? ¿Si iba a ser bien recibido? Eso era un tema que a nosotras nos llevaba a preguntar, ¿cómo te ves? Y ahí en general la respuesta era, no tengo miedo a volver, porque me llaman, porque me están esperando. Es decir, la reacción donde había compañerismo instalado, la reacción era no de miedo, sino de esperar que la persona vuelva. Por supuesto que esto tenía toda una complejidad, porque por ahí se enfermaba un familiar y entonces ya pasaba de ser la aislada a ser la cuidadora. Bueno, todo esto se fue complejizando. Inclusive, por ejemplo, una cosa que aparecía era las familias que no creían los descreídos del virus, los que decían, no, esto es un invento, y cómo la persona tenía que lo estaba padeciendo, tenía que lidiar con su propia familia. Bueno, hay muchas particularidades, pero lo cierto es que instalamos ese mecanismo que funcionó porque ofrecíamos ya que una próxima llamada si la persona lo deseaba. No se concertaba un contrato, bueno, entonces 3 veces por semana te llamo, no. Cuando tengas ganas me llamas y más o menos querés que te llame dentro de 2, 3 días. Había gente que decía sí, muchas gracias, y otra gente decía muchas gracias, pero no lo necesito. Es decir, con eso nos encontramos las distintas personas. Esto lo charlamos con la gente de la Dirección Provincial de Salud Mental. La gente de la Dirección Provincial lo vio como positivamente lo que habíamos hecho, pero pasó algo valioso, pensando en lo que decía Daniel de México recién. El Estado creó un mecanismo de llamado, el Estado así a nivel provincial, puso al servicio de esto mismo que estábamos haciendo nosotras, pero con una cantidad de recursos, los que tiene el Estado para, en caso que alguien necesitara psicoterapia, por ejemplo, necesitar algunas sesiones o algún familiar, dio un espectro que hizo que el trabajo nuestro no hiciera falta. Es decir, que algo que fue una iniciativa, no éramos una ONG, pero éramos un grupo dentro del hospital, eso se fue diluyendo como necesidad porque el Estado puso
un 0800, un número así de la provincia para llamar, y ya fueron esporádicas las llamadas y ya más referidas a quien conocían, ya más ligado a eso, no tanto el llamado de la persona, soy una compañera más del hospital. Así que, bueno, fue una experiencia, estoy tratando de resumir, ¿no? Brevemente fue eso, no es algo mucho más complejo ni sofisticado, fue eso. Pero finalmente lo que hace es abordar un problema que en ese momento estaba invisibilizado y que probablemente el tema de la soledad aún más era más complicado, ¿cierto? Si es que no hubieran tenido ningún contacto con nadie, ¿no? Entonces... Y quería justamente que nos contaran un poquito más que, que nos contara un poquito cómo fue el contexto del país en el momento de la pandemia, pero justamente le estabas dando en el clavo más de manera local, cómo lo vivieron las personas y sobre todo al grupo al que ustedes estuvo enfocado la pandemia, porque si uno de repente se pone a pensar, el tema de salud mental es un tema que todavía nos arrastra y quizás se desprende del miedo que todos tuvimos al momento de si nos contagiábamos o no nos contagiábamos y si ese contagio iba a generar en la muerte de uno o de algún familiar. Entonces, y ahí tú estabas abordando el aislamiento. Quisiera que nos pudieses contar, Carmen y después Daniel, cómo vivieron eso y cómo se vivió en el país y localmente donde ustedes desarrollaron su proyecto. Claro, ahí como para profundizar también el tema político, finalmente, ¿no? Porque aquí en Chile sí, lo que vivíamos era una priorización de lo económico, ¿no? Se nos escondieron cifras, una cosa bien como compleja, y fue posterior al estallido social que hubo acá, y por lo tanto habían ciertos ribetes muy de desconfiar de la institución. Entonces queremos también ahondar en qué es lo que pasaba en Argentina, qué es lo que pasaba en México en esos momentos, ¿no? Bueno, esa cuestión del enfrentamiento político se dio así a todo nivel. Por ejemplo, el gobierno nacional determinaba ciertas medidas. El gobierno de la provincia iba en línea con eso. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más grande del país, que es de una línea contraria y opuesta, liberalizaba, aprovechando como para hablar de sometimiento, de privación de libertad. Es decir, salió toda una serie de consignas libertarias que ya llegaban al punto de hacer manifestaciones de quema de barbijos, por ejemplo. Yo no sé si en sus países existieron esas cosas, pero acá en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior, marchas antimedidas, porque las medidas privaban de la libertad. Llegaban a decir, bueno, tenemos libertad, como si se perdiera totalmente de vista que eran libertades que ponían en peligro a otras personas, no era la libertad de ponerse en peligro personalmente, individualmente. Pero bueno, yo creo que fue una ocasión para que estallaran muchísimas de las conflictivas que estuvo y está en sociedades muy divididas, muy inequitativas, y donde no hay un proyecto de país en común, digamos, hay dos proyectos de país, por lo menos dos, completamente anulatorio uno del otro, porque no, es decir, pasó esto, que se aprovechaba el tema pandemia para denunciar que el gobierno ocultaba. Ahora, a la par, la prohibición de salir a trabajar generó muchísimas situaciones, se profundizaron situaciones de pobreza de verdad. El gobierno tuvo, decisiones importantes en cuanto a los subsidios
a las personas con mayor vulnerabilidad, subsidios a familias, subsidios a personas que no tenían ingresos directamente. Hay muchísima vida informal, ¿no? Yo no sé, me acordé ahora de una visita que hice a México hace un tiempo, en el 2018, y me explicaba una compañera de allá que mucha gente prefería trabajar en la informalidad porque los sueldos eran bajos. Y yo digo, esa gente también se habrá quedado, muchísima gente que se ha quedado sin poder. Acá también, mucha gente que vivía de lo que acá se llama changa, que es el hacer un trabajo eventual. Las mujeres que trabajaban en casas de familia, el personal de limpieza, también durante 6 meses no podía ir a trabajar. Así que, y todo el mundo tenía que seguirles pagando, pero ahí mucha gente no lo cumplía. No cumplía, seguir pagándole. Algunos no podría hacerlo, pero otros directamente. Se dio una cadena de reproducción de situaciones de vulnerabilidad. El que no podía trabajar no podía pagar al otro que no podía trabajar, es una cadena. Eso fue gravísimo. Sí, acá también pasó un poco lo mismo. Perdón, termino diciendo esto nomás, que si se mantuvo, no hubo un estallido de esto, es porque hubo un gobierno que palió muchísimas de esas situaciones, ¿no? No digo que lo hizo perfecto, pero que hubo un acompañamiento. Sí, la verdad es que ningún gobierno yo creo que lo puede hacer perfecto con algo tan nuevo, ¿no? Como nunca esperamos esto. Gracias, Carmen. Oye, Sí, Carmen, Nicole, cuéntanos, mira, respecto de la metodología pedagógica que utilizaron ustedes, eso nos gustaría saber para finalizar la entrevista. Desde ADESAM, desde la Asociación Civil, nos propusimos hacer este material pedagógico que ustedes conocen. Con eso volvimos a tomar contacto con algunos de la población, parte de la población que habíamos tomado contacto en esa primera fase de escucha, de brindar un espacio, y tratamos de que estuvieran presentes compañeras que no son de la asociación, pero que estaban en ese primer grupito que hicimos la propuesta. Y esto fue también algo muy, muy productivo, porque la guía se entiende, abrió preguntas, por ejemplo, cuando la gente tenía que lidiar no solo con ese rechazo público a someterse al aislamiento. Claro que fue un mal nombre que se eligió, aislamiento, porque en realidad lo que era importante era respetar las distancias, ¿no? Y eso fue el nombre que tomó después, distanciamiento social. Pero bueno, no era una cuestión solo de palabras. Nosotros buscamos como muy cuidadosamente de qué manera decir, que se entendiera y que llegara a grupos de personas que habían atravesado ya el periodo grave. Todavía estábamos en época que todo el mundo usaba barbijo. Hoy en día en mi hospital todavía se usa barbijo. Y estamos hablando de la gente que entra y sale del hospital, no solo las usuarias, ya no, las pacientes internadas ya no se les exige barbijo, salvo en situaciones de que las estén atendiendo algo clínico, ahí sí. Pero bueno, en cuanto a lo pedagógico, insisto, lo que se buscó es claridad, bajar las consignas que daba OPS a un lenguaje accesible, la menos cantidad de siglas posible. Hay una especie de rutina que se ha armado de hablar en siglas, eso lo heredamos del gran país del norte, que habla mucho en siglas, la gente está acostumbrada a hablar en siglas como si fueran palabras, pero ahí hay un empobrecimiento de sentido. Entonces, en la guía intentamos no reproducir eso, ¿no?
Se hablaba, por ejemplo, cuando empezó el ASPO, se decía, aislamiento social preventivo obligatorio. Empezó el ASPO, terminó el ASPO. Digo, yo creo que hay como una cosa así de empobrecimiento mental directamente en hablar en siglas. Sin embargo, bueno, es una tendencia que va arrasando, como tantas otras cosas que van arrasando sentidos. Bueno, tratamos de recuperar lo que es decir las palabras completas. Es un vicio de la antigüedad. Cuando Daniel habló de los ataques a los médicos, les juro que vi una escena medieval, una escena de quema de brujos. Es horrible lo que contó. Yo no sé, me quedé con ganas de decírselo a él, pero acá no se llegó a eso. Sí, acá hay algo similar. En Chile yo creo sí. que también miraban de pronto a los profesionales de la salud bien como distante. Infecciosos, Sí. infecciosos, ¿no? Entonces dependía mucho del sector rural, lo urbano, cuál era el impacto de... Estas no, me vinieron imágenes medievales de lo que era el leproso con su campanita, la campanita del leproso para avisar que estaba llegando y para que la gente se abriera, ¿no? No sé, acá no hubo eso, pero ¿saben una cosa que hubo? Una especie de epifanía, de aplausos todas las noches, a las 9 de la noche, en los balcones y en las plazas, se aplaudía al personal de salud. Tuvo su momento de gloria, eso, y después empezó a decaer, y ya nadie salía a los balcones. Salía una familia, hablando en términos de la ciudad, una familia. Yo tengo un amigo que salía con un instrumento que se llama bubucela, que se usaba en los mundiales de fútbol, un amigo que es africano, y él salía al balcón con su bubucela, y parece que esto causaba mucha simpatía, y se oía desde lejos, ¿no? Pero es una cosa que pasaron de ser héroes a olvidados. Esto es algo que afectó y afecta muchísimo en el personal de salud desde el punto de vista de la salud mental. Tener un lugar de héroe y pasar a ser un olvidado, más allá de los sueldos bajos y de todo eso que sigue existiendo, no es algo resuelto. De todas maneras, sí. Carmen, te damos las gracias, ha sido un gusto. Te puedes escuchar después en La Salud en Común, que es el canal de Spotify que tenemos y que va a ser difundido estos capítulos y otros episodios para que podamos difundir tanto a estudiantes, académicos, como en la sociedad en general, ¿no? Así que buenas tardes, que tengas un buen término de tu... Muchas gracias a ustedes. Realmente fue un gusto.